Amigos de Contrapunto, nos recibe José Bodas, el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, desde el oriente del país. Conversamos con él. Bienvenido, José. Gracias por aceptar la invitación de Contrapunto. Bienvenido a nuestra redacción y gracias por recibirnos a nosotros. Bueno, buenos días y de verdad gracias por la oportunidad una vez más que nos dan a los trabajadores, bueno, y a todos los sectores en lucha de este país. José, entrando a lo urgente, ¿qué está sucediendo en PDVSA? Porque ella es la responsable de proveer la gasolina, de proveer el combustible que necesita el país. Y en este momento está comenzando nuevamente, bueno, desde hace un par de semanas, a fallar la gasolina. Amén de la escasez de gasoil que se presentaba. ¿Cuál es la situación que ven ustedes los trabajadores petroleros al respecto? Bueno, fíjate, José Gregorio, en la industria petrolera en el 2010, nosotros desde Secura, mi persona y los demás miembros del comité ejecutivo en la federación hicimos un informe. En este informe presentamos la grave problemática que había en las refinerías, en los taladros, en las empresas mixtas de la faja petrolífera del Orinoco y la solución a este problema. Decíamos allí, en resumidas cuentas, en el 2010 PDVSA se cae a pedazos por falta de inversión, por falta de mantenimiento. Desafortunadamente ese informe lo presentamos a PDVSA, al Ministerio del Trabajo, a la Federación, y a través de los medios de comunicación el país se enteró de la realidad que estaba en la industria petrolera. No nos escucharon, no tomaron acción sobre la problemática que denunciábamos y la solución, los problemas para llevar adelante tanto la refinación como la producción. Hoy en la industria petrolera, desafortunadamente, vemos que Refinería Puerto La Cruz, en el cual soy trabajador de 32 años de servicio, tiene esta refinería en el estado de Anzoátegui una capacidad de refinar 190,000 barriles diarios. 190,000 barriles diarios, hoy está aproximadamente entre 75,000 barriles refinando después de 4 años paralizadas. Después de 4 años paralizadas, hay unas plantas de destilación y reformado que están en funcionamiento, falta cacreo catalítico que están haciendo mantenimiento y alquilación, pero en resumidas cuentas, estamos hablando un promedio, al tener tantos años paralizada no hay una confiabilidad operacional. Esto hace que en reiteradas ocasiones se tiene que paralizar por varios problemas con electricidad, problemas con las bombas, los equipos, pero hoy está produciendo, podemos decir que está produciendo aproximadamente 18,000 barriles de gasolina diaria. Eso... Está produciendo también te 15,000 barriles de diésel y 15,000 barriles de diésel. Más o menos, digamos que ese es el promedio semanal. ¿Desde cuándo comenzó a operar la refinería en Oriente? Bueno, estamos hablando de aproximadamente 2 meses y medio. O sea, apenas hace 2 meses que están produciendo. Estamos produciendo, pero también en esos 2 meses ha habido varias paralizaciones. Ha habido paralizaciones por problemas de la electricidad, problemas con los hornos, problemas con las calderas, con la generación de vapor. Se tuvo que alquilar una caldera para traerla porque hay problemas en la generación de vapor, de aire, para los instrumentos de las plantas, de agua, para el sistema de enfriamiento. Entonces, en ese sentido, se le hizo un mantenimiento al día 3, que es la refinería del Chaure, que digamos que era la refinería del Chaure, ahora pertenece a Refinería Puerto La Cruz, depende gerencialmente. Y bueno, y la refinería en sí se sigue trabajando, no está al 100% ni a un 80% de su capacidad instalada, pero digamos que está en funcionamiento. Usted dice que la refinería está en capacidad de producir 190,000 barriles diarios de gasolina. ¿Es eso así? Si no De refinar. La capacidad de refinar
de estas refinerías 190.000 barriles de petróleo diario. Ajá, ok, ese es el petróleo diario. ¿Y en cuánto estaría en capacidad de producir gasolina? ¿Cuál sería, produciendo a tope, el volumen de gasolina que podría producir si estuviera al 100% operativo? De 30.000 a 40.000 barriles de gasolina aproximadamente. ¿Y de diésel y gasoil? Aproximadamente de diésel y gasoil unos 20.000, 25.000. Es decir, que en este momento está produciendo cerca de 15.000 de gasoil. O sea, sería como, o sea, estaría más cerca de su tope en la producción de gasoil. Le pregunto, con la escasez, con la escasez de con la escasez de gasoil que hemos tenido en el país, en este momento se está privilegiando la producción de gasoil por encima de la de gasolina, y eso es lo que está causando la falla en el suministro de gasolina. El problema del suministro de gasolina, todos sabemos, es el estado de nuestras refinerías. La falta de inversión, de mantenimiento. Ya había un problema, y con las sanciones que hay sobre PDVSA, indudablemente que esto afecta. Pero no es que las sanciones es la culpa, las sanciones profundizan una realidad que ya existía, indudablemente. Tenemos a Refinería El Palito, que tiene en Puerto Cabello, Estado Carabobo, una capacidad instalada de aproximadamente 130.000 barriles diarios, y está paralizada, se está haciendo mantenimiento a Refinería El Palito. El complejo refinador Paraguaná tiene una capacidad de refinación de más de 950.000 barriles diarios. Amuay, después de esa explosión que todos sabemos, la refinería la conforma la refinería de Amuay y Punta Cardón. Amuay está totalmente inoperativa, y Cardón, bueno, se le ha hecho mantenimiento, hay problemas con el sistema de enfriamiento, con las calderas, con las bombas. Ha ocurrido una situación donde en el mejor momento refina 40.000 barriles, de 30.000 a 40.000 barriles. Es decir, dependemos de los buques, dependemos de importar gasolina y de importar diésel, porque originalmente, digamos que la refinería de Puerto La Cruz está diseñada para abastecer al estado de Nueva Esparta, Margarita, del Tamacuro, Amazonas, Bolívar, el oriente de Guárico, Sucre y Anzoátegui. Hoy no es eso. Hoy se lleva a Caracas y, digamos, se distribuye la producción de refinería a nivel nacional, porque cuando faltan los buques, todos sabemos que es gasolina importada, pero digamos que en condiciones normales la refinería muchas veces se distribuye la gasolina que se refina en Puerto La Cruz nacionalmente, y se vende la mayor parte de esta gasolina a estaciones de servicio donde se paga con divisa. Entonces, ese también es una alerta que dicen los trabajadores petroleros, que estamos vendiendo tanto en el mercado internacional los productos, cuando se venden crudo y sus derivados en divisas. Ya en el país ya se paga la gasolina, gran parte de la gasolina en divisas, y resulta que los trabajadores en salario tienen un salario de $3 mensual. Esto es de verdad inaceptable, igual que los pensionados, los sobrevivientes con pensiones y salarios de hambre, con contratos colectivos que se discute a espaldas de los trabajadores, que no hay discusión, y de verdad que una política brutal de desconocimiento de las convenciones colectivas y los derechos de los trabajadores. José, ya vamos a entrarle al tema de laboral. Para terminar un poco y hacer el cierre. Es decir, en Paraguaná, en Cardón, porque ni siquiera es Amuay, en Cardón se están produciendo 30.000 barriles de gasolina. 30.000, 40, no, de crudo, se están refinando. Se están refinando, perdón, se refinan entre 30.000 y 40.000 barriles de crudo, y en Puerto La Cruz
Por Santa Cruz, unos ¿cuántos 70.000 ahorita. ¿Cuántos? Como aproximadamente 70.000. 70.000. Se está refinando. Ok, le pregunto también, hay algunas cifras que dicen que la producción viene subiendo. Algunas informaciones que tenemos nos hablan de estar cerca de los 600.000 barriles, 635.000 barriles, pero que también las exportaciones han aumentado, sobre todo para cumplir los compromisos con las ventas a futuro. ¿Esa es la información que manejan los trabajadores? Sí, efectivamente, claro, estamos hablando de que la industria petrolera llegó a producir 350.000 barriles diarios hace poco tiempo. Ahora estamos llegando a 600.000 barriles. Debo de decir con mucha responsabilidad que indudablemente que sube la producción porque hay una gran cantidad de crudo almacenado en los tanques. Digamos, el crudo almacenado, y esa es la situación que se está vendiendo. Ahora, nosotros para la producción hemos dicho que muchas veces hemos denunciado cómo en los taladros, en la faja petrolífera del Orinoco y en PDVSA, tanto en San Tomé, en Monagas, en Anzoátegui, vemos cómo la industria petrolera, los taladros, los trabajadores han sido a veces hasta asesinados, hay robos en las instalaciones, el problema que hay con los vehículos para ir a esos sitios de trabajo, que muchas veces son hasta 2 y 3 horas, 5 horas, digamos, en las empresas mixtas de la faja petrolífera del Orinoco. Entonces, la falta de inversión, la falta de mantenimiento, tanto a los pozos, a los taladros, como a los vehículos, en el cual se trasladan los trabajadores. Muchas veces los motores de esos taladros se dañan. Esos son taladros, motores que trabajan 24 horas del día y es tiempo de vida, y resulta que no se traen el repuesto y simplemente se para la producción. Entonces, digamos que los trabajadores, los delegados de prevención, los delegados sindicales, hemos denunciado esa realidad y en reiteradas ocasiones no se nos escucha. José, ahora pasemos a hablar sobre el tema, hablemos del tema salarial, las reivindicaciones laborales. ¿Cuál es el estatus del trabajador petrolero en este momento? Porque se habla de un contrato que incluso ha sido esgrimido por el Ejecutivo como una conquista de los trabajadores y ha sido mostrado internacionalmente. ¿Cómo lo percibe el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela este contrato? Bueno, este contrato, primero que no fue discutido, totalmente es parte de los trabajadores. Un buen día en cadena nacional vimos a Will Rangel, al presidente de la República, al ministro del Trabajo para el momento, Eduardo Piñate, en donde se firmó, que firmó nada más Will Rangel, y ahora estamos viendo al tiempo cosas concretas, que el contrato tuvo 16 meses vencidos y no hay retroactivo de esos 16 meses. No hay ningún tipo de retroactivo, y la exigencia que están haciendo a diario en todos los muelles, en todos los taladros, en todos los remolcadores y lanchas, en las refinerías, en PDVSA Gas, es la exigencia del retroactivo de los gananciales de ese contrato de 16 meses, por un lado. Entonces, no tenemos, por un lado, el retroactivo de esa convención. Lo otro, más del 96%, pero yo voy a decir el 96%, para ser generosos, de ese contrato colectivo simplemente son bonos. El gobierno tiene una particularidad que suma peras con manzanas. Desde el primer grado, las maestras en las escuelas nos enseñaron que las manzanas se suman con las manzanas y las peras con las peras. ¿Por qué digo esto? Porque los petroleros tenemos un salario promedio mensual de 6 millones de bolívares. Hoy 6 millones. Son $3 y un poquito. $3, un poquito menos, promedio $3. Pero hoy
hizo en dólares, mañana no sabemos cuánto es, cuántos dólares. Lo que sí estamos casi seguros que van a ser menos. Eso sí sabemos, en lo concreto. Ahora, ese es el salario del trabajador petrolero. El trabajador petrolero tiene una ayuda de alimentación solidaria que venían de 6,5 millones, ahora son, digamos en promedio, más o menos en promedio, $40 en promedio mensual, una sola vez. La última que pagaron fueron 120 millones. Esto no nos dieron el retroactivo que nos deben, la diferencia en 16 meses, por un lado, y lo otro no tiene ningún impacto salarial. Ningún impacto salarial en lo referente a prestaciones, vacaciones, utilidades, salarios. Es un bono. Y hay un bono de transporte que solamente lo cubren los trabajadores que van efectivamente al sitio de trabajo, de 50 millones. Entonces, tampoco tiene ninguna incidencia. Guirrangel, porque hay una política, los trabajadores petroleros, tenemos el sistema de salud, Psicoprosa, que inclusive tenía cláusulas internacionales, tanto a los familiares de nosotros, y hay un brutal ataque al Psicoprosa. Más de 4 años que simplemente no funciona, le descuentan a los trabajadores, nos descuentan a los trabajadores para el funcionamiento del Psicoprosa, pero no se le paga a las clínicas, total que no nos atendían. Y tampoco hoy nos siguen atendiendo. No atienden a los trabajadores petroleros en las clínicas, ni siquiera de PDVSA, ni a las trabajadoras, ni a los jubilados, ni a los sobrevivientes. Y Guirrangel anuncia que ahora tenemos un seguro por multinacional de seguro, un seguro donde tenemos una póliza de $10,000 al año. Y eso no ahora, es cierto. Eso no es cierto. Lo concreto es que cuando los trabajadores van a una clínica, no los atienden. Y no es la patología, no es la enfermedad del trabajador que determina si ingresa o no a una clínica. Es que si PDVSA llama, los ingresa. Es decir, PDVSA tiene un filtro para determinar quién es el que va a acceder a ese seguro o no. Y hoy la inmensa mayoría de las trabajadoras, de los trabajadores, de los sobrevivientes, de los jubilados, no tiene acceso a la salud en el mundo y en este país donde tenemos la pandemia del COVID-19, una de las pandemias, porque los trabajadores venezolanos decimos que en Venezuela tenemos 2 pandemias y muchas partes del mundo, pero vamos a hablar en concreto de Venezuela, que es la pandemia del COVID-19 y la pandemia del hambre. Y las dos matan. Le pregunto, ¿cómo han enfrentado los trabajadores petroleros el tema de la pandemia? Es decir, supuestamente tienen un seguro de $10,000. Cualquiera podría decir, con $10,000 se puede atender los casos de pandemia. ¿Tienen ustedes alguna cifra de los fallecidos de la industria petrolera por COVID? No tenemos cifras, pero fíjate que del comité ejecutivo de la FUTE, que somos 15, el comité ejecutivo, han fallecido 3 federativos, desafortunadamente. Falleció el compañero Jaime López, miembro del comité ejecutivo, también Freddy Alvarado, miembro del comité ejecutivo, y el compañero Fran Luna. Pero no solo son ellos 3, hay gran cantidad de jubilados. A diario nos dicen los trabajadores, escuchamos por los trabajadores por los grupos de WhatsApp y las redes sociales, en donde se nos mueren trabajadores en el Zulia, se nos mueren trabajadores en la Campiña, en el complejo refinador Paraguaná, en las empresas mixtas de la faja petrolífera del Orinoco, en refinería Puerto La Cruz, en refinería El Palito. Es decir, en todas las áreas operativas vemos que ni siquiera el oxígeno, muchas veces vemos por los grupos quién puede colaborar porque un compañero necesita oxígeno y no tiene oxígeno. Y lo otro, yo quiero ser muy responsable y muy serio. Ya te dije que no hay ingresos por COVID, no lo ampara este seguro, pero la información que tengo es que en las cláusulas de ese seguro
simplemente a los trabajadores, trabajadoras que tienen síntomas respiratorios en un momento de una pandemia, yo digo con toda responsabilidad que presentan síntomas de tener COVID, simplemente no están amparados por este seguro. Porque en la realidad vemos cómo trabajadores y familiares hacen cadena, trabajadores van a los sitios de trabajo, a las gerencias, en las áreas de trabajo, y no hay respuesta a estos trabajadores que están afectados por esta pandemia. José. Lo otro, sí, le escucho. A los jubilados, por el fondo de ahorro, casi digamos, el 25% de los jubilados dejan las prestaciones en un fondo de ahorro, y a semanal los trabajadores activos se nos descuenta de nuestro salario un dinero que va destinado al fondo de ahorro de los pensionados, de los trabajadores. Bueno, este fondo de ahorro tiene propiedades internacionalmente, tiene activos, tiene divisas, y la junta directiva lo coloca la industria petrolera, no los jubilados. No hay representación de los jubilados en este fondo de ahorro. Ya sabemos el caso de Francisco Yarimendi, que se robó, no hay otra palabra, más de 540 millones de dólares, está detenido, no se ha recuperado esos 540 millones de dólares, pero en lo concreto, los jubilados mensualmente de este fondo le pagan 4 petros mensual. Ahora, ¿cuál es el viacrucis del petro? Que todos sabemos que el gobierno ha dicho que el petro tiene un valor de $60. Muy bien, tiene $60. Al trabajador petrolero le están diciendo que te están dando $240 mensual de tu pensión, que tienes una pensión digna y todo lo demás. Pero entonces resulta eso está que muy cuando bien. el trabajador sí, me parece bien, pero lo que a mí no me parece bien, que cuando va a intercambiar los petros en el comercio no se diga, pero en la misma plataforma Patria, entonces en la plataforma Patria se lo compra entre 20 y $30 cuando el mejor precio. Entonces, ¿cómo es esto? La misma plataforma Patria, entonces paga esto arrancándole el 50% del valor. Entonces, esto es una situación que nosotros estamos exigiendo que el Banco Central de Venezuela abra una oficina vía electrónica y se respete el valor de $60, que hasta ahora ha sido una estafa. Así nos dijeron que los venezolanos íbamos a tener $30 porque estaba anclado al dólar y todo, que es una situación donde este país, para vivir, se necesita mínimo $350 para la canasta alimentaria. Y la canasta básica, que lo establece el artículo 91 de la Constitución Nacional, mínimo son $600 para una familia promedio. Esas son las cifras, esos son los números que tenemos los trabajadores que vamos a los mercados y sabemos el precio de los alimentos. Es la realidad de nuestro bolsillo, no es un capricho. Entonces, si el salario promedio de los trabajadores petroleros es de 6 millones de bolívares, de $3. Perdón, de $3. De $3 en concreto. De $3 es apenas el 1% de lo que les cuesta la canasta básica. ¿Qué va a hacer, digamos, la dirigencia sindical de PDVSA para tratar de revertir eso? Porque, según usted dice, el presidente de la federación firmó el contrato. Es decir, la federación está partida en dos. Bueno, la federación está dividida entre una burocracia sindical rojita, que es la dirigencia sindical del PSUV, que encabeza Guy Rangel, y otros sectores, pero que son militantes del PSUV, del partido de gobierno, que lo han dicho públicamente. Lo dicen públicamente, lo dicen en los medios de comunicación, en las asambleas, que su único compromiso es con el patrono, que su único compromiso es con el gobierno, que su único compromiso es con las transnacionales, que vienen acá a hacer negocio, no solo las transnacionales chinas,
porque muchas veces se habla de las transnacionales chinas, de las transnacionales Rosneft, de las rusas, pero no se dice la Chevron norteamericana, que viene acá, que aquí en Venezuela, la Chevron norteamericana es Petropial, Petroquiriquiri, y otras empresas, el cual está pagando $3 mensuales a sus trabajadores. Eso no ocurre en ninguna empresa transnacional petrolera, en ninguna parte del mundo paga esos salarios de hambre. Eso es una realidad. Y los trabajadores que vivimos del trabajo estamos movilizados, por eso exigimos salario igual a canasta básica, por eso exigimos contrato colectivo, por eso denunciamos el estado en que se encuentran nuestras refinerías. Las refinerías están como están, no es culpa de los trabajadores. Los trabajadores, los técnicos, los ingenieros han presentado informes. El problema es que los que deciden, los que tienen que invertir en esa refinería, prefieren robarse la plata. El fiscal habla que en las empresas mixtas, la faja petrolífera del Orinoco, se robaron más de 25 mil millones de dólares. Entonces, ese dinero, esos 25 mil millones de dólares que se robaron, es la causa de cómo están las pensiones de los jubilados, las universidades, las escuelas, el hambre en este país, el hambre, la falta de medicamentos, de vacunas. Nosotros hemos visto que ahora hemos con mucha preocupación que el gobierno no habla de vacunas. El gobierno de verdad vemos cómo los trabajadores se nos enferman, nuestros jubilados, y nosotros estamos exigiendo vacunas para todos. Y Está bien, sobre todo, que la vacuna... Sí, termina lo de la vacuna. En concreto, que hoy en esta pandemia, no solo para los trabajadores de la salud, para los trabajadores de la salud es el primer frente de batalla. Se tiene que considerar el COVID una enfermedad profesional. Y en la industria petrolera y en la industria privada, cuando un trabajador va al sitio de trabajo, entonces tiene que ser considerado que adquiere COVID, que es una enfermedad profesional, para garantizar los medicamentos, para garantizar la atención médica, porque si no es declarada el COVID una enfermedad profesional, significa que los gastos van a estar es de la responsabilidad del trabajador,